qué tan buena calidad tiene la placa de tórax o si está bien realizada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la rotación, podemos afirmar o podemos indicar que el término de rotación corresponde a las apófisis espinosas y vertebrales estén equidistantes de la clavícula, ¿no? Que tengan un plano horizontal, ¿no? Entre las apófisis y lo que son las vértebras o las apófisis espinosas de las vértebras en relación a lo que es la clavícula, ¿no? Porque existen algún tipo de alteración a nivel de la columna que puede evitar que estén alineadas y puedan un poco dificultarnos en cuanto se refiere al diagnóstico. Ahora, en cuanto a la penetrancia, se debe ver la columna vertebral a través del corazón y las estructuras vasculares retrocardíacas. No en sí en toda su totalidad, pero por lo menos tratar de identificar y poder visualizar de manera normal, ¿no? Una placa de tórax, una placa bien tomada, bien realizada, ¿no? Entonces podemos visualizar e identificar estas estructuras en una placa PA de tórax. Ahora, en cuanto a la inspiración, no todos los pacientes deben tener una inspiración forzada. Esto para poder identificarlo, se deben observar desde la octava a la novena costilla posteriores, ¿no? El sexto arco costal anterior debe llegar a la mitad del diafragma. Entonces, debemos siempre considerar esa partecita, ¿no? O esos conceptos. ¿Por qué? Porque si no va a darnos un diagnóstico erróneo o una placa radiográfica un poco dificultuosa para el diagnóstico, ¿no? Ahora, la angulación, igual, la clavícula proyectada, una configuración en S sobre el tercer o cuarto arco costal, ¿no? Debe tener este tipo de proyección, ¿no? La clavícula está entre el tercer o cuarto arco costal, ¿no? Esto en cuanto se refiere a una buena posición, a una buena inspiración. Ahora, existen diferentes tipos de patologías a nivel de vías pulmonares, ¿no? Podemos hablar entre las cuales infiltración, un neumotórax, una telectasia, una cardiomegalia, que no es tanto del corazón, pero sí puede tener un gran compromiso con el pulmón, ¿no? Una efusión, una masa, un nódulo o una neumonía, ¿no? Entonces, existen diferentes patrones pulmonares, ¿no? Diferentes estructuras o diferentes imágenes que nos puedan ayudar en el diagnóstico o corroborar, en el mejor caso, los diagnósticos, ¿no? Ahora, una magnificación. En el caso de la magnificación, podemos decir que la radiografía AP conlleva a una ligera magnificación del tamaño del corazón. Es decir, que el corazón se ha de ver en una proyección anteroposterior, se ha de ver o evidencia un aumento en cuanto se refiere al tamaño, ¿no? Y también nos puede dar un falso diagnóstico en el caso de que nosotros queramos realizar una interpretación o una medición, podríamos decir que está con una cardiomegalia, ¿no? Entonces, no obstante, el índice cardiotorácico se lo tiene que realizar en una placa PA de tórax, ¿no? De manera obligada porque nos da unos parámetros apropiados y exactos. Ahora, siempre ustedes deben recordar, ¿no? La penetrancia, rotación, inspiración, magnitud y angulación. Entonces, siempre recordar este mnemotécnico, ¿no? La penetrancia, rotación, inspiración, magnitud y angulación. Son los primeros parámetros que debemos considerar para poder calificar o interpretar una placa de tórax, ¿sí? Ahora, en cuanto a algún tipo de, bueno, en cuanto ya nosotros podríamos identificar, también debemos saber reconocer las estructuras que vamos a nosotros nombrar. Podríamos tener un orden de cómo identificar desde la parte más externa o desde la parte más interna hacia la parte externa, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos es poder identificar desde la parte más externa, ¿no? Podemos considerar lo que son los espacios intercostales, la cápsula o la cúpula diafragmática izquierda, luego el seno costodiafragmático izquierdo,
las costillas anteriores, podemos considerar también la posición de la clavícula, el ilio, tronco de la arteria pulmonar, podemos evidenciar en la parte central lo que es la tráquea, ¿no? Y en algunos casos lo que es el esófago, ¿no? Luego en la parte posterior, ¿no? La- las costillas posteriores o hacia el lado derecho podemos ver la vena cava superior, el ilio vascular y el seno costodiafragmático derecho y la cúpula diafragmática derecha, ¿no? Entonces podemos ir en ese sentido o bien podemos ir de la parte más interna hacia la parte más externa hacia ambos lados, ¿no? Ahora, ¿qué debemos considerar? Siempre considerar la vena cava superior, vena cava inferior, aorta, arteria pulmonar, lo que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Son las primeras estructuras que debemos tomar en cuenta o considerar lo que es en una placa radiográfica, ¿no? Ahora, una radiografía de tórax, como las costillas, lo que es la cisura o la región pulmonar, el diafragma, podemos considerar también las coroideas, ¿no? Algunas estructuras coroidales, la tráquea, la clavícula, y también en algunos de los casos podemos mencionar, ¿no? La silueta mamaria, la calidad que tiene esta placa, y siempre indicar, ¿no? Que esta placa corresponda al paciente, ¿no? Entonces, en tal sentido, cada placa debe la fecha, ¿no? Y los indicadores de posición, si el paciente está en inspiración forzada, si el paciente está en decúbito dorsal, porque no puede pararse, no puede movilizarte, el tipo de proyección, si es PA, si es AP, o si es de parcilla costal, o lateral izquierda, o lateral derecha, que nos hacen valor o nos dan un valor importante para que nosotros podamos considerar, ¿no? Y la calidad, qué calidad tiene en las placas, ¿no? En su componente, ¿no? Ahora, en una radiografía de tórax ya sabemos, ¿no? En algunas otras partes empiezan a aumentar alguna que otra cosa que nosotros podamos obviar o no podamos considerar. También en lo que se refiere a lo que es el pulmón, siempre considerar que el pulmón del lado derecho va a presentar, ¿no? Un lóbulo superior, medio e inferior. Y en el cambio, en el lado, en el del lado izquierdo, uno superior y uno inferior, ¿no? Entonces, con sus respectivas cisuras, ¿no? Ahora, para poder nosotros valorar, lo que debemos considerar son los ápices, la región iliar, la retrocardia, el diafragma, ¿no? La parte de la base. Ahora, el índice cardiotorácico, como les había mencionado, el índice cardiotorácico debe ser tomado en cuenta lo que es A más B igual a C. Es decir, que todo lo que es C es desde el ángulo costodiafragmático izquierdo hasta el ángulo costodiafragmático derecho que va a sobrepasar sobre lo que es el diafragma, ¿no? En tal sentido, la sumatoria de estos dos, que partiendo a la mitad de la parte de la columna, hacia el lado derecho hace A y hacia el lado izquierdo hace B, sumados A más B, tiene que darnos menor a 0,5, ¿no? Y el índice cardiotorácico está normal. En cuanto a lo que es una cardiomegalia, grado 1 de 0,51 a 0,55, grado 2 de 56 a 60, de grado 3 de 61 a 65 y grado 4 mayor a 65, ¿no? Entonces también considerar y también saber. Ahora, estructuras que pueden o que se pueden observar, como les había dicho, vena branquiocefálica derecha, vena cava superior, aurícula derecha, aorta, tronco arterial pulmonar, aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, todo eso debemos considerar, ¿no? Ahora, ¿cómo saber interpretar, ¿no? ¿Cómo saber las estructuras, las densidades en una radiografía? ¿No? Entonces debemos considerar que existen 5 tipos de densidades, que el negro interpreta lo que es el aire o es una imagen lúcida, el gris a una sustancia grasa, ¿no? El blanco a sustancia agua, pero es un blanco medio borroso, ¿no?
En cuanto a lo que es el calcio, se ve o se interpreta de esa manera, ¿no? Estructuras medio blanquecinas. Y lo que es la parte de metal, que nos va a dar una imagen blanca y algo opaco, ¿no? Entonces, siempre considerar también este tipo de estructuras que nosotros podamos interpretar. Como en la parte inferior podríamos ver el uno que es aire, el 2 que es grasa, el 3 que es agua, el 4 que es calcio y el 5 que es una estructura metálica, ¿no? Entonces, también nosotros interpretar de ese modo. Ahora, existen múltiples patologías pleurales, ¿no? Entre las patologías pleurales y también las patologías pulmonares, vamos a ir mencionando algunas. Entre las más conocidas a nivel pleural tenemos lo que es el neumotórax, el hemotórax, hidrotórax, kilotórax y piotórax. Entonces, saber interpretar que el neumotórax ocurre cuando el aire se filtra en el espacio entre los pulmones y la pared torácica, ¿no? Entre el espacio intercostal vamos a tener lo que es aire, ¿no? Ahora, hemotórax, acumulación de sangre en el espacio existente entre la pared torácica y el pulmón, la cavidad pleural, ¿no? En este sentido vamos a tener un poco más de consistencia o bueno, un poco más de consistencia a líquido, ¿no? Ahora, en cuanto al hidrotórax, paso de líquido peritoneal al espacio pleural a través de un defecto estructural peritoneo pleural congénito o adquirido. Y el kilotórax, que es la presencia de líquido linfático en la cavidad pleural, es decir, entre la pared torácica y el pulmón. Y el piotórax es acúmulo de fluido purulento séptico dentro de la cavidad pleural. Esto debido a un proceso infeccioso o inflamatorio, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretar o términos respiratorios, ¿no? En cuanto a los términos respiratorios, decimos que la disnea, que es la sensación de dificultad respiratoria, ortopnea, disnea en decúbito, obliga al paciente a dormir con muchas almohadas, ¿no? O podrían estar en semifoley, ¿no? Hiper, hiperpnea, que es la respiración profunda, hipopnea, que es la respiración superficial, taquipnea, aumento de la frecuencia cardíaca, eupnea, patrón respiratorio normal, y bradipnea, que es la disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? En cuanto a esto, podemos decir que la respiración es de 12 a 20 respiraciones en un minuto, ¿no? Ahora, ¿qué debemos considerar en un exudado y en un trasudado? En un exudado, ¿no? Hay que hacer una relación, ¿no? Del líquido pleural, LDH en suero mayor a 0,6. La relación de proteínas, el líquido pleural, proteína en suero mayor a 0,5, ¿no? Y las de LDH en líquido pleural, que es mayor a 2/3 del límite superior LDH sérica, ¿no? En cuanto a lo que es un trasudado, podemos decir que la relación LDH del líquido pleural en suero menor a 0,6. Relación de proteínas de líquido pleural nos va a dar una estructura o proteínas en suero menor a 0,5. En cuanto a lo que es el líquido pleural menor a 2/3 del límite superior normal de LDH sérica, ¿no? Entonces, son parámetros, algún tipo de tips que nos puedan ayudar para poder tener lo que es un exudado y un trasudado, ¿no? En el caso de que nosotros podamos drenar del espacio pleural algún tipo de líquido, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por neumonía típica versus atípica, ¿no? Entonces vamos a poder un poquito considerar lo que es la neumonía. La neumonía no es nada más que la inflamación aguda del parénquima pulmonar distal a los bronquios terminales, ¿no? Los factores de riesgo son mayores a 65 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, diabetes, cardiomegalia, esplenia, neoplasias y alcoholismo. Bien, ahora, los factores de riesgo, mayor a 65 años, EPOC, tabaquismo, diabetes, ¿no? Y algunos otros. Ahora, la neumonía atípica.
causa por comienzo gradual, ¿no? O sea, la causa o el tipo de comienzo es gradual. Bacterias y presenta fiebres. Virus también por virus y presenta tos seca. Por hongos y también presenta síntomas. Protozoarios también es extrapulmonar. En cuanto a la neumonía, decimos que es una neumonía atípica, causada por tos con bacterias, expectoración, comienzo brusco, mucopurulenta, fiebre elevada con dolor torácico, ¿no? Entonces, siempre ustedes tienen que valorar lo que es una placa torácica. Primeramente, saber cuál es lo normal. Entonces, vemos aquí una estructura de una placa de tórax que tiene estructuras, características normales, que está bien tomada, no presenta ningún tipo de penetrancia, ¿no? En cambio, en esta otra placa podemos decir que es una placa de tórax que presenta un paciente o que ha venido con neumonía a nuestro servicio. O a emergencias, ¿no? Entonces, en tal sentido, lo que debemos hacer nosotros es valorar, revisar la placa y si en ese sentido podemos ver o evidenciar que el paciente tiene un tipo de o puede presentar en algún momento algún tipo de complicación, pues directamente se interna o se deriva al neumólogo o al médico internista, ¿no? Eso va a depender mucho del criterio médico. Ahora, entre estos dos, siempre han de presentarse en nuestro medio, ya sean neumonías adquiridas en la comunidad o neumonías adquiridas en el nosocomio, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos considerar eso, ¿no? La causa de neumonía típica, la causa por bacterias que presenta tos, expectoración, comienzo brusco, fiebre elevada, moco purulenta, dolor torácico, ¿no? Ahora, triada de la neumonía. Presenta tos, fiebre, infiltrado pulmonar. En cuanto a lo que es esto de, vamos a revisar un poquito de neumonía, ¿no? Ahora, también deberíamos, en este caso de los pacientes que presentan algún grado de patologías pulmonares, siempre considerar lo que es los niveles de saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, como les había ya mencionado anteriormente, los niveles de saturación de oxígeno son cambiantes y variantes, esto dependiendo de la región, del país, la ciudad, ¿no? En el cual nosotros nos encontramos o estamos en hábitat, porque no es lo mismo tomar o que una persona se encuentre a nivel del mar o que esté a sobre el nivel del mar, ¿no? Eso va a depender mucho por el grado de presión de oxígeno, ¿no? Los pacientes que estén a nivel del mar van a tener mayor oxigenación y aquellos que se encuentren por muy encima molestias, ¿no? En un principio, hasta que el organismo pueda adaptarse, pero no así, la saturación de oxígeno va a ser cambiante y varía, difiere, ¿no? Ahora, cuando decir normal, de 95 a 99%. La hipoxia leve de 91 a 94%. Hipoxia moderada de 86 a 90%. Y hipoxia severa menor a 86%. Estos son algunos valores que ustedes deberían considerar, ¿no? Pero en el caso de que ustedes vean de algún otro autor algún tipo de clasificación que pueda diferir, esto va a ser, como les había mencionado, va a diferir bastante de lo que es el región o la región donde se pueda tomar y también de los diferentes autores, ¿no? Ahora, una neumonía o consolidación, vemos que existe algún tipo de consolidación de masa, puede ser, eh, o alguna otro tipo de estructuras, ¿no? La neumonía se caracteriza por tener un patrón de consolidación más broncograma aéreo. Entonces tenemos aquí lo que es el broncograma aéreo y la consolidación más propiamente dicha. Ahora,
¿no? Aquí en esta estructura podemos ver, ¿no? Lo que es la consolidación o podemos tener un patrón de broncograma, un broncograma aéreo, aquí un tipo de consolidación. Ahora, eh, vamos a seguir con lo que es una bronquiolitis, ¿no? Entonces, todos también debemos tener en cuenta lo que es una bronquiolitis y una neumonía, porque muchos confundimos bronquiolitis con neumonía. En cuanto a la bronquiolitis, es más que todo es causada por un virus que inflama las vías aéreas de los pulmones, es decir, los bronquios, las partes casi terminales, ¿no? Los bronquios se hinchan y se llenan de moco. En este sentido, la tos ayuda a la expectoración de moco de las vías respiratorias. Ahora, decimos que la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Un mecanismo de defensa para poder facilitarnos la expulsión y el desprendimiento de los mocos o flemas que se encuentren a nivel pulmonar o a nivel de los bronquios, ¿no? Ahora, una neumonía, hay alrededor de 30 bacterias, virus y hongos que la provocan, es decir, existe una infinidad de agentes patógenos que puedan producirnos cuadros de neumonía, ¿no? Ahora, en este caso podemos decir que la inflamación es la inflamación de los alvéolos del pulmón. Ahora, el oxígeno y el dióxido de carbono no pueden fluir fácilmente al exterior, ¿no? Siempre anda en lo que es en nuestro organismo girando y rotando, ¿no? La neumonía no afecta a los bronquios, entonces ya sabemos que los bronquios nada más que es diferente o difiere de lo que es un proceso neumónico, ¿ya? El alveolo en este sentido, los bronquios serán los bronquios quienes o las vías aéreas, ¿no? De los pulmones quienes estaban afectados. En este sentido, los alveolos se inflaman y se llenan de fluido. Esto provoca tos, fiebre, escalofríos y aumento de la respiración y ritmo cardíaco, ¿no? Ahora, ¿qué podemos considerar o qué debemos tomar en cuenta? En este sentido, para poder nosotros considerar o tomar en cuenta, en un neumotórax tendríamos que ver primeramente el grado de compromiso que tiene el paciente y el examen físico y lo que nos refiere, ¿no? Nosotros podemos explicar o tener un concepto básico de definición que es acumulación de aire en el espacio pleural, ¿no? En cuanto a la clasificación del neumotórax, según su causa, se va a presentar lo que es espontáneo, traumático o iatrogénico, ¿no? En cuanto a lo espontáneo, que es primario, ¿no? Primario sin enfermedad pulmonar clínica, es decir, que no hay algún tipo de enfermedad sobreagregada o adherida, ¿no? Secundario con enfermedad pulmonar clínicamente aparente, ¿no? Tratamiento, eh, lesión penetrante torácica debido a una lesión penetrante torácica o debido a un traumatismo torácico cerrado. Ahora, puede haber también una iatrogenia debido a la inspiración o la inspiración transtorácica con aguja, ¿no ve? O debido a una colocación de un catéter en la vena subclavia. O también podríamos mencionar barotrauma, ejemplo, resucitaciones cardiopulmonares, ¿no? En cuanto al neumotórax espontáneo, podemos decir que es asintomático, el dolor y la disnea, dolor torácico, ¿no? Presenta un dolor torácico, un malestar general. En el peor de los casos, tenemos lo que es aumento del volumen del hemitórax afectado, movilidad disminuida, percusión timpánica, ausente de ruidos respiratorios de un 10 a un 20%, están asociados a derrame pleural eosinófico, ¿no? Entonces, algún grado de neumonía, o se ha visto que pacientes que presentan neumonía o aquellos que presentan COVID siempre van a presentar un cuadro de neumonía o un derrame. Neumotórax espontáneo secundario, daño pulmonar previo, deterioro de la función pulmonar, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que se promueven o es un promedio del 57% incrementar la mortalidad, ¿no? En cuanto al neumotórax traumáticos, decimos que son todo tipo de lesiones que nos puedan afectar, ¿no? Todos los que son tipo traumático.
o aquellos que van a presentar como traumatórago torácico, heridas de instrumento punzante y una infinidad más. Ahora, en cuanto al neumotórax, atención, el diagnóstico presenta o se viene con una insuficiencia respiratoria más hipotensión, desmigración de la tráquea al lado sano, de distensión yugular, ausencia de ruidos respiratorios en el lado afectado. La primera elección, el tratamiento siempre es una descompresión de agua o con agua calibre 14 o en segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, definitivo, toracostomía con sonda. Ahora, en cuanto a lo que es, un poquito hablando de lo que es, aquí podemos ver una placa, una neumonía típica y una neumonía atípica, ¿no? La típica habíamos dicho que es nada más y nada menos que causado por virus, ¿no? O sea, o por bacterias. En cuanto a lo que es la atípica, vamos a decir que es causado por bacterias, virus, hongos, protozoarios o parasitarios, ¿no? En cuanto a la típica, podemos encontrar esa imagen, ¿no? Una imagen medio borrosa, no deja ser nada, eh, nada no percibible, o sea, es decir, que si vamos a observar una placa, al rato, al tiro, nos vamos a dar cuenta de que hay algún tipo de molestias, ¿no? Entonces, en tal sentido, poder realizar lo que es una buena auscultación, una buena valoración semiológica a los pacientes, ¿no? Ahora, en una atípica podemos observar, ¿no? Varios tipos de infiltraciones, varios tipos de compromiso. En un solo pulmón puede existir varios compromisos o puede estar muy comprometido. Ahora, también en el caso de las tomografías, si bien nosotros podemos decir o podemos hablar que las tomografías de tórax y sus tipos de hallazgos o los hallazgos que podamos considerar o tratar de considerar son lesiones nodulares, ¿no? Micronódulos, opacidad en vidrio esmerilado, también tenemos engrosamiento septal, hay luego las cavitaciones, nódulos excavados con solidaciones, derrame pleural, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta todo este tipo de estructuras que podríamos encontrar en una placa o en una radiografía de tórax o una tomografía de tórax, ¿no? Que es un poco más compleja, más dirigida y que tiene mejor sensibilidad y especificidad, no mayor especificidad que sensibilidad. Entonces es más específico un ataque de tórax, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que nos vamos a referir con esto de que es una toracocentesis, ¿no? Una toracocentesis, vamos a decir que es nada más y nada menos que extracción de líquido o aire de la cavidad pleural a través de una punción transparietal con el objetivo de analizarlo y llegar al diagnóstico etiológico o con fines terapéuticos. En cuanto a lo que se refiere a la clasificación e indicaciones para toracocentesis, tenemos lo que es la diagnóstica. Diagnóstico etiológico del derrame pleural, diagnóstico del neumotórax, atención. Es decir, que nosotros vamos a poder identificar con suma facilidad si es que mandamos este líquido a estudio, ¿no? Ahora, podemos tener la muestra para diagnóstico o también como terapéutica, ¿no? Medida inicial de un tratamiento de neumotórax, atención, evacuación del derrame pleural masivo que condiciona fallo respiratorio, toracocentesis evacuatoria, ¿no? O evacuadora. Ahora, en cuanto decimos que que puede ser, suele ser una situación de emergencia. En muchos de los casos existen pacientes que vienen con este cuadro como emergencia. Hay que conocer la sintomatología del neumotórax y atención, pues su diagnóstico es clínico. Su, pun- su, o sea, se funciona en el segundo espacio intercostal, al lado
el del lado afectado, línea medio clavicular. Como material puede emplearse desde una simple aguja en abocage o catéter sobre la aguja o kits preparados para ello. Tras la punción de la clínica, el aire a presión sale del pulmón, deja de estar colapsado y la clínica del paciente mejora de forma rápida. Solución el problema agudo. Después hay que colocar un drenaje torácico, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, preparación y colocación del paciente. El paciente sentado en posición erguida e inclinado ligeramente hacia adelante con los brazos apoyados. Se puede realizar la toracocentesis en el paciente acostado en posición supina, pero se realiza mejor con guía ecográfica o por tomografía o por el servicio de una tomografía, ¿no? Ahora, determinar zona de punción. La zona posterolateral del tórax, línea media entre la columna y la línea media posterior. Se localiza el espacio intercostal, ¿no? Punción por encima del borde superior de la costilla para evitar dañar el paquete vasculo nervioso intercostal, ¿no? Ahora, punción y extracción de la muestra. Preparar una abocage o un catéter con aguja de mayor tamaño, de 16 a 19 ensamblado, de una llave de 3 vías con una jeringa de 30 a 50 ml en una de las vías y un colector con llave de paso en la otra vía que podrá ensamblarse de un sistema de aspiración o de vacío. Insis- Insertar la aguja a lo largo del borde superior de la costilla mientras se aspira y se avanza en el derrame. Cuando se aspire el líquido, tomar de 30 a 60 ml para muestra y cerrar la llave, colocar muestras en los frascos adecuados. Existen kits tomados y preparados para ello. Ahora, también deberíamos no olvidarnos del proceso de esterilización, ¿no? Y eh, se prepara la zona con solución aséptica y se prepara un campo estéril con los guantes y los baños. La aplicación de anestesia sirve también para colocación de cámara con líquido. Importante dormir la dermis epidermis y la pleura parietal, zonas con terminaciones nociceptivas o nociceptivas. Se realiza abón en piel, ¿no? Sobre punto de inserción, introducción de aguja por espacio intercostal por reborde superior de la costilla. Se inyecta anestesia más profunda hasta llegar a la pleura parietal y aspiración de líquido pleural. Se filtra pleura parietal. ¿No? Entonces, evacuación del líquido no es nada más poder evacuar, pero en este sentido, cuando ya introducimos lo que es el drenaje o el tubo a la cavidad pleural, debemos considerar que no debemos soltar todo el líquido, ¿no? Porque nuestro paciente puede entrar en un proceso de desequilibrio. Entonces, debemos hacer paulatinamente, ¿no? Siempre tratando de ver cuánto puede filtrar en por lo menos unos 15 minutos y después clampearlo. ¿Por qué? Porque puede producir bastante pérdida de algunas estructuras que pueden ser vitales para la paciente, ¿no? Ahora, contraindicaciones. No hay contraindicaciones absolutas. Las relativas son falta de colocación del paciente, alteraciones de la coagulación, cantidad insuficiente de líquido pleural o localización incierta, punción guía con eco o con TAC, infecciones cutáneas locales, pacientes sometidos a varios procesos de evacuación, enfermedad pulmonar de gravedad que pueda generar complicaciones potencialmente mortales, ¿no? Neumotoras, atención, iatrogénicos, hemoptisis, función hepática o esplénica, infección ca- cavidad pleural, reflejo vasovagal, ansiedad, dolor, edema sanguíneo, o digo edema ex vacuo, ¿no? Entonces tenemos que considerar
también cuáles son las complicaciones y cuáles son las contraindicaciones que nosotros debemos siempre valorar, ¿no? Ahora, tenemos que tener siempre nuestro material necesario, ¿no? Unos apósitos, gasas, guantes, solución desinfectante, ¿no? Un sistema de conexión a vacío, llave de 3 vías, abocach, ¿no? O decimos lo que es también la bránula, una jeringa, ¿no? Siempre nos va a ayudar bastante. Todo esto que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener una buena atención de los pacientes con una buena asepsia y antisepsia, evitando así que pueda en algún determinado momento producir algún grado de infección, ¿no? Ahora, todos estos pacientes, como les había mencionado, tienen que estar previamente valorados, analizados, presentar lo que es sus laboratorios, ¿no? Sus placas, sus estudios complementarios, ¿no? Ahora, había mucha controversia en cuanto se hablaba de lo que era la técnica boca abajo que salvaba vidas, ¿no? Esto se veía más en los pacientes que estaban en los servicios de terapia intensiva, medicina interna, internados con COVID-19, ¿no? Y que era la posición de cúbito prono, una técnica efectiva a la hora de combatir las enfermedades respiratorias graves. ¿Por qué? ¿Qué beneficios nos traía? Nos traía mejor oxigenación y respiración más eficiente, reducción del riesgo de daño pulmonar, mayor flujo sanguíneo. Es decir, que mientras el paciente se mantenía en decúbito prono, podíamos hacer que eh, no exista un compromiso o no exista algún grado de compresión a este nivel, ¿no? Entonces, y pueda ayudarnos a que los pulmones estén libres y puedan tener una buena oxigenación y expansión. A ver, ¿por qué puede funcionar? Nos dicen, ¿no? Los alvéolos ligados a la pared con menos líquido pleural cambian de posición y liberan la zona posterior. El corazón cae por gravedad y deja de aplastar el pedazo de pulmón, ¿no? Se usa almohadones a nivel de la pelvis y del pecho para que el abdomen pueda estar libre de algún tipo de presión. Ahora, de 16 a 18 horas es el rango recomendado para mantener al paciente en esta posición o en la posición en decúbito prono, ¿no? Dejar siempre o hacer cambios de posición intercalados para que el paciente pueda tener una buena respiración. ¿Preguntas al respecto? ¿Alguna pregunta, consulta o alguna duda que tuvieran para poder seguir? No, no hay dudas. Creo que no, Entonces, doctor. lo primero que debemos hacer nosotros en el servicio de emergencia es valorar al paciente, ¿no? Ya habíamos hablado, mencionado que la cantidad de oxigenoterapia, ¿no? Existen algunos tipos de oxigenoterapias que pueden ser invasivas, no invasivas, que pueden ser de máquinas o pueden ser directamente eh, o no invasivos, ¿no? Ahora, en este caso, de valorar un paciente que pueda tener algún tipo de antecedente, ¿no? Puedan decirnos que ha cursado varios episodios, ya sea de sexo masculino, sexo femenino, y peor aún son aquellos pacientes que pueden haber presentado algún tipo de neumonías anteriores, podrían tener también algún cuadro de COVID o secuelas de COVID, o aquellos pacientes que han trabajado en la mina podrían presentar algún tipo de fibrosis, ¿no? Pulmonar, sabiendo que cualquier patología pulmonar deja siempre algún grado de secuelas o algún grado de cicatriz, como lo había, o se puede mencionar, o se vale el término explicar, ¿no? Y siempre estas secuelas van a quedar de por vida, ¿no? Y debemos considerar y también tener en cuenta
hacer una buena anamnesis, ¿no? Para poder nosotros hacer un tratamiento, ya sea un tratamiento agresivo o un tratamiento o no tan agresivo, ¿no? Con los pacientes. También eh, indicar o también interrogar si es que en algún momento tiene paciente o tiene familiares que puedan tener antecedentes de tener patologías de vías pulmonares, o sea, de pulmón, ¿no? Ahora, otro parámetro o otra medida de atención, siempre valorar a los pacientes, ¿no? Llevar a un sitio donde pueda ser valorado adecuadamente en una camilla, siempre monitorizar cuánto está oxigenando, su frecuencia respiratoria, sus signos vitales, su constante, y en el caso de que pueda requerir algún tipo de oxigenación, siempre un apoyo de un tanque de oxígeno con unas puntas nasales o mascarilla con reservorio para poder nosotros a este paciente mantener hemodinámicamente estable. Posterior a esto, siempre revisar que el paciente no presente algún tipo de objeto o no presente algún tipo de obstrucción a nivel pulmonar, ¿no? Ahora, en muchos de los casos, los familiares o los pacientes nos indican que existe que viene a ser como muco salival o estrías de sangre o purulentas, ¿no? Explicar siempre a los pacientes, a los familiares, que la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo que el organismo por sí solo puede producir y crear. ¿Por qué? Porque existe una determinada cantidad de flemas a nivel pulmonar o a nivel de los no pulmonares, a nivel de los bronquios. Entonces, lo que hace el organismo es tratar de desprender estas flemas y tratar de expulsar para evitar así mayor caldo de cultivo o aumento del cuadro o de la infección. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? Ahora, existen otros pacientes que vienen también refiriendo cuadros de tos que solamente puede ser vespertina o nocturna, en el caso que pueda ser eh, tos no productiva, seca, ¿no? Entonces, también considerar ese aspecto, ¿no? Ahora, en ese caso, nosotros también deberíamos que ver cuánto es su frecuencia respiratoria, porque sabiendo su frecuencia respiratoria, una taquipnea, podríamos también evitar que nuestro paciente se pueda deshidratar por pérdida insensible, ¿no? Entonces, realizar lo que es un ionograma, realizar laboratorios de control, un hemograma, un ionograma, una gasometría arterial, siempre tratar de contribuir en ese aspecto. Ahora, en el caso de que existan pacientes que tengan un compromiso pulmonar y estén con flemas, entonces también realizar lo que es una baciloscopía seriada, ¿no? Con tinción para poder diagnosticar o tener un buen diagnóstico, si en el caso podríamos estar pensando de una tuberculosis, ¿no? Ahora, también realizar lo que es una placa radiográfica. Como ya todos sabemos, hemos repasado cómo podríamos evaluar o cómo podemos hacer una revisión o una interpretación de una placa de tórax, ¿no? Siempre considerar los criterios, ¿no? De qué órganos debemos observar y en qué posición deben estar los órganos y qué estructuras deben visualizarse, si no bien a gran detalle o a gran escala, pero por lo menos visualizar, ¿no? Entonces también realizar ese tipo de estudios. Si contamos con una tomografía, de manera ideal, ¿no? Para poder tener un gran y un buen diagnóstico, ¿no? Y luego, en nuestra placa radiográfica y veamos que es una patología pulmonar y corresponde al servicio de medicina interna, lo primero que debemos hacer es canalizar una vía, hacer los laboratorios, radiografía y referir al servicio de medicina interna o neumología para su valoración oportuna. En tal sentido, siempre debemos considerar si no existe compromiso pulmonar, ¿no? Hasta aquí algún tipo de preguntas, respuesta o algún tipo de pregunta, perdón. No, doctor. Próxima clase es ya tenemos que presentar lo que es el examen, ¿verdad? Sí, doctor, tenemos.
Y Ya. Entonces, en tal sentido, creo que todos ustedes tienen que dar en su facultad el examen que va a ser presencial. Pienso que, pero va a ser en base a las diapositivas y todo lo que hablamos, ¿no? Todas las dudas que tienen, todo lo que hemos hablado, se han podido resolver en clase, ¿no? Entonces, ustedes ya lo tienen publicado todo lo que hemos avanzado en lo que es su plataforma, ¿sí? Y también lo voy a pasar en su WhatsApp, en su grupo, para que puedan ustedes descargarlo y estudiar. No ha de haber preguntas fuera de lo que no estén en las imágenes o en las proyecciones que hemos realizado para evitar cualquier tipo de discusión o conflicto, ¿sí? Solamente todo lo que hemos llevado y se les ha explicado en las diapositivas. Ya, doctor, ¿Algún gracias. tipo de duda? Muy Ok, bien. doctor. Entonces, Doctor, ¿cuántas preguntas a va a estudiar. ser? Eso voy a coordinar directamente con los de la facultad para que así ellos me puedan decir, pero yo pienso que un estimado de 30 preguntas, ¿no? No me gusta hacer preguntas libres, o sea, de respuesta libre o de patrón libre, porque puede existir algún tipo de discrepancia o podemos discrepar en cuanto puede ser la respuesta, ¿no? Entonces, será generalmente tal vez falso, verdadero, opciones múltiples, para así poder ayudarles a ustedes, ¿sí? Y además, sé que van a hacer un buen examen porque tampoco está tan complicado, va a estar todo lo que es de las diapositivas, ¿sí? Ya, doctor, muchas gracias. Ok, doctor. Muy bien. gracias, doctor. Entonces, de nada. Nos vemos de esta a la subsiguiente clase. Suerte en su examen y por favor, antes de salir de la clase, colocar siempre su nombre para la asistencia, ¿sí?